Autoridades de la SAT presentan al presidente de la República la propuesta de política nacional contra el contrabando 2016-2036. Policía Nacional Civil acompaña convoyes de tráilers para garantizar seguridad derivado del paro de transporte pesado. En Mazagua, Escuintla, con las manos en la masa, fueron detenidos 16 robafurgones cuando descargaban sacos de azúcar de un contenedor robado. De 8 impactos de bala, presuntos delincuentes asesinan a un hombre quien había cobrado 350 quetzales por una semana como albañil. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto el poder saludarle y formar parte de este día viernes 4 de noviembre, manteniéndole por supuesto que muy bien informado a lo que acontece en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Sea bienvenido en nombre de todo el equipo, agradecemos su sintonía. Iniciamos rápidamente con importante información, y es que si usted recordará el día de ayer le dábamos a conocer que en la frontera de San Cristóbal, que pues divide a Guatemala y El Salvador, había un bloqueo por parte de personas que están inconformes que las autoridades no han reparado tramos carreteros en dicho lugar, allá en Atascatempa, Jutiapa. Y es por ello que en esta ocasión nos volvemos a comunicar con Mirna Ramos, ya que se tiene conocimiento que el bloqueo continúa. Esta situación se alargó en horas de ayer por la noche y entonces conoceremos en estos momentos qué es lo que está sucediendo con nuestra corresponsal Mirna Ramos allá en Jutiapa. Muy buenos días, Mirna, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cuál es la situación que se vive a esta hora del día? Buenos días, Claudia, gracias. Efectivamente, ya se mencionaba el bloqueo que inició desde ayer a las 6:30 de la mañana en San Cristóbal Frontera. Esta medida, de hecho, todavía persiste en este lugar, y es que ahora ya no es el bloqueo solo en la aduana fronteriza con El Salvador, sino que también se registran bloqueos en puntos estratégicos sobre la carretera interamericana. Son más de 6 bloqueos que se registran hoy, entre los cuales podríamos mencionar uno sobre La Arenera, lugar conocido como La Arenera, otro en Aldea Xanchul, otra sobre el puente Tamazulapa, otro sobre el puente El Amatal en San Cristóbal Frontera. Estos son los puntos estratégicos que se tomaron hoy. Entre ellos se pueden registrar más bloqueos sobre toda la carretera en jurisdicción de Jutiapa. Mientras tanto, las medidas siguen. Es de recordar que los manifestantes estuvieron todo el día ayer, más de 150 personas, y más de 200 personas estuvieron también durante la tarde, y durante la noche aproximadamente 100 personas durmieron en la aduana que divide El Salvador con Guatemala. Queremos recordar que el servicio todavía no está funcionando, el servicio en SAT y tampoco en migración de esta aduana. Por lo tanto, también microbuseros se unieron a esta manifestación pacífica. Por lo tanto, no hay servicio, el servicio extraurbano en esta ruta. Por lo tanto, se ve gente que ha tenido complicaciones para dirigirse a sus lugares, a sus destinos, cargando también bolsas, maletas, caminando sobre la carretera interamericana a pie. Es de recordar que hay gente que estaba llevando gente de un bloqueo hacia otro, pero autoridades de estos movimientos tomaron las llaves de los vehículos de esta gente que estaba transportando a más pasajeros de un bloqueo hacia otro. Y mientras tanto nos ha costado movilizarnos. En lo personal, voy en un vehículo y me ha tocado solicitar que se me permita el paso como medio de comunicación. Se me ha concedido en algunos lugares y he tenido complicaciones en otros para llegar hasta la aduana de San Cristóbal Frontera. ¿Tiene alguna pregunta, Claudia, al respecto? Sí, Mirna, tú nos has comentado y hemos podido conocer que esta situación se ha prolongado, y como tú nos has informado también en otros puntos estratégicos en aquel departamento del Oriente en nuestro país. Queremos conocer si estas personas que se encuentran bloqueando y manifestando han tenido algún tipo de acercamiento con autoridades. Hasta el momento no se ha manifestado ninguna autoridad departamental, ni siquiera del gobierno, y esta es la inconformidad que también se presenta. La gente está molesta, está enojada porque no ha visto ninguna respuesta, ni siquiera por parte del gobernador departamental.
Tampoco se ha visto la manifestación por parte del Ministerio de Comunicaciones, no se ha tenido ninguna respuesta, y mientras no se vea ninguna respuesta efectiva, la gente estará permaneciendo en nuestros lugares bloqueando el paso a los vehículos y transportistas. ¿Serías tan amable, Mirna Ramos, de repetirnos los puntos estratégicos que tú nos has comentado que han tomado estas personas que se encuentran inconformes en las carreteras? Sí, claro. Vamos a mencionar entre ellos la Arada en Atezcatempa, el puente Tamazulapa, el puente El Amatal, la Arenera Asunción Mita y Xanxul en San Cristóbal Frontera. Estos son los puntos bloqueados sobre la carretera. También hay un punto estratégico sobre el Jícaro, que es parte de Atezcatempa y Upiltepec. Bueno, agradecemos que hayas tomado esta llamada telefónica y nos hayas brindado pues información con respecto a esta situación. Estaremos al pendiente de TN23 con más información sobre esto que sucede allá en Atezcatempa, Jutiapa, ya que ella nos ha comentado que no solamente la frontera de San Cristóbal se encuentra bloqueada, sino también otros puntos estratégicos que vecinos inconformes porque no se ha dado el reparo de las carreteras allí en Jutiapa por parte de las autoridades, y es por ello que han tomado esta decisión de bloquear puntos estratégicos y también la aduana San Cristóbal. Ellos lo que desean es que se dejen escuchar sus peticiones por parte de las autoridades, dialogar, y hasta el momento no ha sido posible, así que ellos continúan de pie con esta decisión y estaremos al pendiente de más información para que usted esté enterado de lo que sucede allá en Jutiapa. Y en otro tema, le comentamos que autoridades de la SAT presentaron al mandatario Jimmy Morales y a los miembros de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera la propuesta de la Política Nacional contra el Contrabando 2016-2036. Nuestro compañero Daniel Collín nos preparó el siguiente reporte y nos explica de qué se trata. Juan Francisco Solórzano, superintendente de SAT, comenta que se están definiendo los ejes de la política que serán ejecutados por los miembros del COICON. A la fecha, se han recuperado más de 50 millones de quetzales en concepto de contrabando. Estamos trabajando y hemos tenido el apoyo también de entidades privadas, como lo es ACIES, por ejemplo, una asociación de investigación que nos está apoyando en la elaboración de un estudio del impacto del contrabando en la economía nacional y cuánto estamos dejando de percibir como Estado por las prácticas de contrabando. Este estudio nos va a servir como base también para poder dentro de esta política fijarnos algunas metas de reducción, fijarnos metas en temas de defraudación. Ahora bien, hablemos de la elevación de la moneda que redujo el ingreso de turistas al país. Con relación al año anterior, en 2015, ingresaron aproximadamente 1.200.000 personas. Otro de los factores que han incidido en la baja afluencia de turistas internacionales al país es la inseguridad y las malas condiciones de las carreteras. Estamos prácticamente en el 1% arriba del año pasado, pero sí superamos ¿en qué? Tenemos un 28% más de estadía promedio. Pasaron las personas de estar 7.5 días a estar 9.5 días en Guatemala. Y también se superó en 8% el gasto promedio, pasó como de 81, no estoy ahorita seguro si fue como 83, es el 7%, perdón, es el 8% de incremento. Y esto sí dio como consecuencia un incremento en el cálculo de ingreso de divisas de alrededor del 40%. Eso quiere decir que la gente que vino gastó un poquito más y se estuvo más días en Guatemala, aunque ha sido casi la misma cantidad del 2015. Pero no todo es malo en nuestro país, pues hay personajes que dedican su tiempo para crear obras, ya sea esculturales o literarias, como el caso del escritor Francisco Sandoval, que estuvo ausente con entregas impresas por 10 años, pero trabajaba en su última obra, llamada La Última Batalla. ¿La Última Batalla es acaso la referencia del cierre de su momento como escritor? Reabriendo un nuevo ciclo, usted lo interpreta bastante bien, solo un leve giro, reabriendo, no sé por qué publiqué y después dejé de publicar durante 10 años, porque quería hacer lo que yo llamo una literatura trascendente, aquella literatura o libros que usted pueda leer hoy, pero igual lo pueda leer dentro de 20 años o dentro de 50.
que no pierdan vigencia. El día que ya no esté trabajando es porque al siguiente va a morir. Yo a los 12 años ya era periodista en mi pueblo, en Moyuta, ya escribía notas para el periódico Moyután. Y así que me inauguré muy temprano. Y no tan temprano como Rubén Darío, porque él a los 7 años ya era escritor. A los 12 años ya en la escuela normal publicaba textos y también en la universidad. Su máximo referente para escribir novela histórica es el mexicano Fernando del Paso con su obra Noticias del Imperio. Y ciertamente yo no invento nada, yo solo soy un descendiente mal imitador tal vez de aquellos grandes escritores. Sandoval ha publicado 6 libros y bajo su almohada descansan 5 y agradeció la valentía de un amigo suyo que le pidió dedicarse a escribir algo más antes que poesía. Por amistad y por competencia. Ahora es momento de conocer lo que acontece en el interior de nuestro país. En Huehuetenango, lamentablemente, se reportaron un ataque armado que dejó como saldo un muerto, identificado como Luis Alberto Cobón, de 30 años de edad, quien fue asesinado por delincuentes. Según el Ministerio Público, la víctima recibió 8 impactos de bala. Sus familiares indicaron que él se dirigía a trabajar en una construcción y que días antes había cobrado 350 quetzales a individuos que le debían, mismos que se negaron a pagarle y en venganza cometieron este crimen. Sin embargo, esta versión deberá ser verificada por las autoridades. Alcaldes indígenas de Sololá se reunieron con autoridades del Ministerio Público de aquel departamento. Esto con el objetivo de hacerles ver la importancia del papel del sistema de justicia en una comunidad. Castigo maya o linchamiento. Este tipo de acciones ocurren comúnmente en el interior del país y se supone que el objetivo es hacer justicia. Guatemala vive bajo un mandato constitucional que tiene como principal objetivo garantizar los derechos colectivos de todos y mantener el Estado de Derecho. Para investigar un caso existe el Ministerio Público, para emitir justicia está el organismo judicial y para capturar sospechosos el Ministerio de Gobernación. Bajo ese orden debe regirse la ciudadanía, pero hay que tener en cuenta algo. No todos juegan su papel como se debe, y en ocasiones se saltan las trancas, como muchos decimos. Ante la falta de atención de las autoridades, lo más fácil es emitir un juicio bajo criterio propio. Sololá es un departamento donde más ocurren estos hechos. Por eso más de 70 alcaldes indígenas se reunieron con el Ministerio Público, con el objetivo de hacerles ver la importancia del respeto al sistema de justicia. Es un tema de coordinación entre el Ministerio Público y la Alcaldía Indígena de Sololá. Ustedes más que nadie que son parte de este pueblo pues conocen las funciones que tienen y la importancia que tiene la Alcaldía Indígena y pues la Fiscal General a través del departamento en el que nosotros nos encontramos trabajando pues es su mandato que se reconozca y se valorice el trabajo que hacen las autoridades indígenas. La alianza es ambiciosa y pretende que tanto los líderes indígenas como el Ministerio Público se compartan la información. Es muy importante porque ahorita nos están presentando una política de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Sí, estamos buscando más conversaciones para tener igualdad de funciones entre la Fiscalía y la autoridad indígena. Y en Retaluleu les comentamos que un grupo de comerciantes informales que fueron desalojados de un mercado reportaron pérdidas económicas. Los vendedores ya fueron reubicados. 15 vendedores que fueron desalojados hace un mes y que todo ese tiempo no pudieron vender sus productos porque no tenían un lugar adecuado, ahora fueron reubicados. Estas personas permanecían desde hace 10 años en el sector Los Arbolitos, pero debido a una orden del juez de asuntos municipales fueron desalojados porque se argumentaban que obstruían un parqueo del lugar y eso generaba malestar en los compradores. Porque un mes estamos sin trabajar y la verdad que tenemos hijos y tenemos que darle de comer a nuestros hijos y estamos un mes cabal que sin trabajar y le agradecemos mucho a Dios que nosotros nos volvemos a instalar aquí de nuevamente mientras
pedimos al alcalde que resuelva todos sus problemas y nos volvemos a instalar de nuevo allá donde nos sacaron. Y queremos pues que lo quiten los mototaxis enfrente, porque ahorita empezando a trabajar de nuevamente nos va a costar acreditar, pero esperemos en Dios que la gente pasen aquí y queremos decirle al señor alcalde que nos venga a hacer el paso cebra. Los comerciantes llegaron a un acuerdo con las autoridades del Consejo Municipal y ahora se les reubicó a orillas de la carretera frente al mercado, en un área que funcionaba como un basurero clandestino, pero allí hay poca afluencia de compradores. Los reinstalados aducen que esperan que las ventas se incrementen en la época navideña. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Y tenemos información que se está desarrollando en estos momentos. Le comentamos que se lleva a cabo una conferencia de prensa por parte de la CICIG, UNESCO y ONU Mujeres. El motivo es que por el Día Internacional para poner fin a la impunidad. Ese es el motivo de la conferencia, y para tener más información y más detalles de lo que está sucediendo, nos comunicamos con nuestra compañera Alejandra Cano, quien tiene el siguiente reporte. Muy buenos días, Alejandra, adelante. Gracias, Claudia. Buenos días. En efecto, en un hotel de la zona 4 capitalina se lleva a cabo esta conferencia de prensa en conmemoración del Día Internacional contra la Impunidad de Crímenes contra Periodistas. Se ha dado a conocer que de 2014 al 2015 murieron de manera violenta 213 comunicadores. 115 casos de asesinatos se registraron en 2015, que hace que sea el año más mortal para la profesión de periodistas desde el 2012. También en ese año se produjeron 124 asesinatos, y en 2014, según también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, condenó 98 asesinatos de profesionales de la información. Se hablaba por parte del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, que se llevan a cabo una serie de investigaciones activas de crímenes contra periodistas, aunque no dio mayores detalles. Él indica que esos indicios ya podrían llevar posteriormente a capturas. De acuerdo con la ONU, la mayoría de los crímenes contra periodistas son perpetrados por parte de funcionarios públicos que quieren bloquear el acceso a la información y por ende también el derecho a la información que tiene la mayoría de los ciudadanos. Es esta la conferencia que se lleva a cabo en este hotel de la zona 4 capitalina, Claudia, y estaremos dando más detalles más adelante. Y estaremos a la espera de esos detalles cuando finalice la conferencia de prensa que está realizando CICIG, UNESCO y ONU Mujeres en este día tan importante contra la impunidad a los compañeros periodistas. Seguimos con más información. Un año ha pasado desde que Brasil sufrió una de las mayores catástrofes ambientales que dejó 19 muertos, miles de familias afectadas y que borró pueblos enteros del mapa: la explosión de un dique en la mina de São Marco. La mina sigue cerrada y trabajadores realizan reparaciones y la construcción de un dique más resistente. Millones de metros cúbicos de lodo y desechos mineros terminaron en aguas del Océano Atlántico. En Venezuela, cientos de simpatizantes del chavismo permanecen acampando frente al Palacio Presidencial de Miraflores, retando a la oposición que acusa al presidente Nicolás Maduro de incumplir compromisos asumidos con el Vaticano en la mesa de diálogo. Desde hace varios días, jóvenes de diversas partes del país instalaron un campamento para esperar la manifestación masiva que había sido programada por la oposición, pero que fue suspendida ante el inicio de la mesa de diálogo. La Oficina Chilena de Emergencias decretó alerta roja para diversas provincias del país debido al registro de incendios forestales al mismo tiempo. Hasta el momento, rige la alerta roja para las provincias de Valparaíso, Marga y Chacabuco. Según autoridades, los incendios forestales han consumido varias hectáreas de bosque y han alcanzado al menos 5 viviendas. Los fuertes vientos dificultan la labor de cuerpos de socorro que han catalogado como importaciones del país se encuentran paralizadas, puertos sin capacidad para más contenedores ante paro de transporte pesado. INASIF hace entrega a familiares de los 3 cuerpos de las personas fallecidas en ataque armado perpetrado por un agente de seguridad en zona 6. En Sololá, alcaldes mayas se reúnen con fiscales del Ministerio Público con el fin de evitar linchamientos.
Más del 90% del agua del país está contaminada. Ante ello, Ministerio de Ambiente pide al Congreso agilizar aprobación de ley de aguas. Qué bueno saber que nos sintoniza a esta hora de la mañana, este día viernes, aquí en TN 23. Continuamos con esa información que usted como guatemalteco debe conocer de lo que está sucediendo en nuestro país. Y precisamente hablaremos de lo que ha sucedido hace unos minutos en Sololá. Allí se registró lamentablemente un accidente de tránsito protagonizado por un pick-up y un bus extraurbano. Y nuestro corresponsal Mario Guzmán nos informa al respecto. Muy buenos días, Mario. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este incidente? Gracias, amigos, por la sintonía de TN 23. En comentarles que un accidente de tránsito ocurrió entre la ruta de los encuentros Sololá, kilómetro 135, lugar conocido como Cipresales, donde hace momentos también trabajaron bomberos de la 98 Compañía de los Encuentros y también bomberos de Ahuevama. Déjenme comentarles que se trasladaron a 7 personas identificadas que resultaron heridas de este accidente, quienes fueron identificadas como Juana Kiejucuc, de 66 años, Stephanie Escalón Samínez, de 4 años, William Acalón Samínez, de 9 años, Marcelo Popro, de 22 años, Santiago Samínez, de 59 años, María Churunel Quisquiná, de 60 años, y Rosalinda Churunel, de 24 años. 7 personas trasladadas hacia el Hospital Nacional de Sololá. Deben comentarles entonces que este bus había salido de la aldea de Los Encuentros. Este bus con las placas particulares P881 DFD salió de Los Encuentros hacia Sololá, cuando paró en este lugar conocido como Cipresales, cuando el pick-up chocaba con la parte de atrás de esta camioneta, el pick-up entonces con las placas particulares ahí identificado como 688 PDF. Entonces ahí estas personas fueron trasladadas hacia el hospital, entonces el lugar conocido como Cipresales, personas 7 personas heridas, entonces donde, como estaba comentando, trabajaron bomberos de la 98 Compañía y también de la asociación Ahuevama. Entonces esta es entonces la información que se genera desde el departamento de Sololá en el kilómetro 132 de la ruta entonces conocido como Cipresales. Esta colisión entonces de la información que tenemos desde el departamento de Sololá, reporta Mario Guzmán. Más información, regreso rápidamente a estudios. Mario Guzmán, si aún nos escuchas, quisiéramos conocer, ya que tú nos has informado que son 7 personas las que se encuentran heridas. ¿Son heridas de gravedad o son heridas leves tras este accidente? Según nos informaban, según el oficial de la 98 Compañía, también tanto de la asociación de Ahuevama, esas personas se resultaron con golpes graves, ahí leves, ya que resultaron con golpes en los brazos, otros golpes también en el rostro, por eso fueron trasladados, y también otras 2 personas que fueron atendidos en el mismo lugar tras esta colisión de esta mañana. Entonces, compañeros. Bueno, agradecemos la información que nos ha proporcionado Mario Guzmán, quien se encuentra allá en Sololá y nos ha informado acerca de este accidente de tránsito protagonizado por un pick-up y un bus extraurbano que ha dejado 7 personas heridas. Esto ha sucedido en el kilómetro 132 en la ruta a Sololá. Seguimos con más información y precisamente conoceremos ahora esos tweets que están circulando en las redes sociales, y también aprovechamos la oportunidad para que usted nos siga en Twitter. Nos encuentra como @TN23 Noticias. Conoceremos el tuit que ha publicado Provial con respecto a lo que está sucediendo en estos momentos, que continúan los cierres en el kilómetro 77 y 73 en la ruta al Atlántico. Eso, si usted recordará, por trabajos de ampliación de esta carretera que ayer le mencionábamos que está siendo cerrada por espacio de 30 minutos, así que tómelo muy en cuenta. También precaución al momento de transitar por esta ruta, una de las más importantes de nuestro país, la ruta al Atlántico. Así que ya lo sabe, estos son los kilómetros en donde las autoridades se encuentran ampliando la carretera, kilómetros 77 y 73. Salga a tiempo para evitar complicaciones, ya que como hemos tenido conocimiento, está siendo cerrado por estos trabajos por espacio de 30 minutos. Ruta al Atlántico para las personas que se dirigen a Sanarate, El Progreso, Jutiapa, Jalapa, Zacapa y todos los departamentos en el oriente de nuestro país. Así que tome muy en cuenta esta información que ha proporcionado Provial en la red social de Twitter. Así que seguimos con más noticias.
Ahora bien, hablemos de un hábito que vale oro, la lectura, que nos permite viajar sin movernos del mismo lugar, conocer personajes y distintas historias. Además, enriquece nuestro vocabulario, pero muchas veces dejamos de gozar de esas experiencias por no iniciar y formar el hábito tan importante. Y precisamente es el tema del reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Sandy Monroy. Suena contradictorio que mientras Guatemala ocupa el segundo lugar en Centroamérica en la producción editorial, de acuerdo con un estudio del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC, sus habitantes no aprovechen la riqueza literaria, pues el hábito de la lectura es baja. Aunque algunos lo quieren ocultar, la verdad al final sale a la luz. ¿Cuál fue el último libro que ha leído usted? El último libro es un libro de como una historia, digamos. ¿Cuál es su autor o su escritor favorito? No. Autor y escritor no. De varios, yo leo varios al mismo tiempo. ¿Su escritor favorito? Pues hay varios, está Borges, me gusta Borges, me gusta Poe, me gusta muchos. El último libro que leí, Tú eres lo que dices, creo que sea. ¿De qué autores? No me sé el nombre del autor. ¿Cuál es tu escritor favorito? Tal vez Pablo Coelho. ¿Cuántos libros al año lees aproximadamente? Unos 12 tal vez. ¿Sí? ¿Tienes el hábito de la lectura o crees que todavía te hace falta? ¿Tú cómo así? Sí, me hace falta un poco. Se estima que 1 de cada 100 guatemaltecos lee por placer. Muchos lo hacen por tareas estudiantiles, dato que alarma a distintas instituciones. Guatemala, de los países centroamericanos, es el que tiene la tasa más baja de analfabetismo y por ende del hábito lector. Se recomendaría leer por lo menos uno al mes. Lamentablemente en Guatemala se lee muy poco. Hay países, por ejemplo, si hablamos de Europa, hay personas que leen hasta 25, 30 libros o hasta muchísimo más. Pero, por ejemplo, acá en Guatemala hay proyectos, hay bibliotecas. Otro factor que preocupa es el nivel de comprensión de lectura, por lo que no todos los que leen se salvan, porque lo que realmente importa es entender el texto. Yo por lo menos estoy en contra de eso de que se lean 180 palabras por minuto, 200 palabras por minuto, porque podemos recitarlo, podemos leerlo rápido, pero podemos o no podemos comprender nada de lo que se está leyendo. Cuando a un niño se le dice, bueno, ¿y qué leíste de esas 200 palabras que leíste en este minuto? No se recuerdan del personaje principal, de cómo vestía, de qué hacía o de qué trataba. Y eso se ve reflejado en cada aspecto de la vida de nosotros. Porque, por ejemplo, alguien va a firmar un contrato para una compañía de teléfono y luego le va a reclamar, sí, pero es que ustedes no nos dijeron que los pagos los teníamos que hacer tal día de cada mes. Señor, no leyó su contrato. O sea, no estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Los jóvenes, en especial el sexo femenino, son quienes menos leen en el país, pese a los programas escolares que se han implementado para fomentar este hábito, por lo que este se convierte en un reto más de superar para mejorar la calidad educativa y fomentar el desarrollo del país, aumentando los conocimientos de sus habitantes por medio de la lectura. Pues como dijo Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Con imágenes de Fernando Hernández, reportó Sandy Monroy. Sin duda, la lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano puede realizar a lo largo de su vida, y es importante que como padres de familia fomentemos el hábito de la lectura en nuestros pequeños desde las edades de preescolar. Así que bueno, pongan mucha atención a ese reportaje que nuestra compañera Sandy Monroy nos ha preparado acerca de la lectura. Seguimos con más noticias. Y seguimos con más información. Le hemos comentado que esta mañana se está realizando una conferencia de prensa por parte de UNESCO, ONU Mujeres y también de la CICIG acerca de la importancia de este día, que es el Día Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, con los compañeros periodistas. Y en estos momentos les presentaremos más información, ya que el comisionado se ha referido al importante del papel de los periodistas. A continuación tenemos más información. De la sociedad, para defender los avances que se han logrado hasta el momento, particularmente respecto de la impunidad en materia de crímenes contra periodistas. Es una realidad, pero que no es una realidad solo, como lo señalaba muy bien Evelyn, no es solo la impunidad respecto de esa naturaleza de delitos. Es una impunidad generalizada y que es lo que también tiene que romperse, pero tiene que romperse en un proceso dialéctico. Y el comisionado también se ha referido al destacado papel de la prensa en la sociedad, y esto fue lo que mencionó. Continuidad en un proceso de construcción de democracia, y un proceso de construcción de democracia que requiere indudablemente la participación de toda la sociedad, una construcción de ciudadanía para la construcción de democracia. Y ahí está el papel fundamental de los medios de comunicación y en mayor medida de la prensa comunitaria, que es la que tiene el contacto cotidiano, permanente, más cercano con las comunidades. Ya hemos escuchado las palabras del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, quien se ha referido a los crímenes en contra periodistas y al importante del papel que desarrolla la prensa en la sociedad. Bueno, y seguimos con más información, y como se lo habíamos comentado en nuestros titulares, ¿por qué es importante una ley de aguas en Guatemala? Pues expertos del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático comparten considerablemente esto al respecto. Ponga atención. Si bien el recurso hídrico en el país es abundante, existe un mal manejo de este y por lo tanto un foco de conflictividad, que de no aprobarse una normativa abre espacios para problemas más grandes en este tema. Lo más difícil sería que las cosas siguieran como están. Estaríamos dejando abierta una puerta que nos colocaría como sociedad cada día con más tensiones, ¿verdad? Y como hemos repetido en varias oportunidades, el tema es que sí tenemos agua, pero no tenemos capacidades de gestión y de gobierno, y entonces resulta que la tenemos, pero no la tenemos en donde la necesitamos, ni en la cantidad, ni en la calidad, y muchas veces nosotros mismos nos peleamos, por decirlo así, o impedimos que unos u otros usen el agua porque no tenemos buenos acuerdos todavía. Y aunque el recorrido de una iniciativa de la Ley de Aguas en el Congreso de la República es larga, la discusión de la última aparentemente recoge consideraciones que beneficiarían a la población en general. La Comisión del Congreso y los asesores de la Junta Directiva están haciendo ese esfuerzo, ¿verdad?, por identificar cuáles son esos elementos que pudieran de mejor manera satisfacer esas expectativas, pero sí hay que hacer la aclaración que es un tema muy complejo, los problemas crecieron y entonces es como complicado decir que todo el mundo va a quedar contento con la ley de aguas.
Y cambiando totalmente de tema, sabemos que lamentablemente muchas personas no respetan a otras y menos si ven que son diferentes o tienen capacidades distintas. Es por ello que la ONU ha recomendado al Estado que trabajen en proyectos específicos para las personas que padecen de alguna discapacidad. Según la relatora para Guatemala del Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, no existen políticas a beneficio de este sector, ya que continúan los actos de discriminación y la falta de recursos para programas educativos y de acompañamiento para personas que padecen alguna discapacidad, principalmente del área rural. Se tiene en este caso que hacer también un esfuerzo por el Estado parte para que verdaderamente ese reconocimiento, esa emisión de esos certificados de discapacidad, realmente se hagan esas valoraciones, se hagan desde ese paradigma de derechos humanos que trae la Convención y que además se ponga a disposición y al servicio de todas las personas con discapacidad, especialmente de aquellas que viven en zonas rurales, en zonas remotas, en comunidades indígenas y que además tales personas puedan tener acceso a esos certificados, a esas certificaciones de forma o gratuita o a un coste muy asequible para ellos. Luego de su exposición ante diputados en el Congreso de la República que conforman la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, hizo algunas recomendaciones. El comité recomienda que el Estado parte asegure la implementación efectiva por todos los ministerios e instituciones públicas concernidos en relación con la política nacional de discapacidad que tiene el Estado parte, asignando los recursos necesarios, una agenda de aplicación y un mecanismo de seguimiento adecuado